estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Bien, continuamos con la enseñanza de esta doctrina que es la imposición de manos. Recordamos que estamos viendo la serie de enseñanzas de las doctrinas de Hebreos 6, 1 y 2, las cuales son 8 en esta primera fase de enseñanzas doctrinales en este año 2024. Y el día de hoy vamos a estar analizando este versículo de Levítico 1:4 con el título de la enseñanza para transferir pecados. O sea, una de las prácticas o de los usos de la imposición de manos en este caso, en el Antiguo Testamento, era para transferir pecados. Y vamos a leer el versículo, dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. El propósito de este versículo en ese momento de la religión judía, dentro de la ley de Moisés, había un ritual en el cual el sacerdote imponía las manos sobre la cabeza del holocausto, o sea, sobre la cabeza del animal que iba a ser sacrificado. Y había varios propósitos cuando se sacrificaba un animal, y uno de ellos era la expiación. Y la expiación tiene que ver con el pecado. Expiación es cubrir el pecado, es lo que significa la palabra expiación, cubrir el pecado. Y esta idea pues nos da a entender que cuando el sacerdote imponía las manos, se estaba consagrando, digamos, de esa manera al sacrificio, al animal, para ponerlo en lugar de el propio sacerdote o en lugar de la persona que ofrecía un sacrificio para expiación. O sea que en lugar de morir, porque en el libro de Romanos dice que la paga del pecado es muerte, en lugar de que la persona muriera por haber cometido alguna falta, se presentaba delante de Dios este animal en sacrificio. Pero vamos a entender que en la próxima semana, en la aplicación de esta doctrina en nuestras propias vidas, que ese sacrificio o ese animal estaba representando el holocausto o el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario a favor nuestro. Pero eso lo vamos a analizar más profundamente en la próxima semana. Lo que sí tenemos que entender en esta ocasión es la idea de la expiación en sí. Y una de las cosas que nosotros podemos ver en las Escrituras es que hay un principio universal de que lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales o lo que percibimos con nuestros sentidos, con nuestros sentidos físicos, en realidad tiene un comienzo en un principio que no se ve, en un principio espiritual. Lo que nosotros manifestamos físicamente es porque ya se ejecutó en un sentido interno, en un sentido en el corazón, y luego ya lo expresamos a través de una ejecución física. Por eso en el libro de Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es interesante porque dice que por la fe entendemos. Nunca la palabra de Dios la vamos a entender, o los principios espirituales, o el mover de Dios, o la obra de Dios, nunca la vamos a entender a través de la lógica o a través del razonamiento humano, sino que es a través de la fe. Cuando nosotros buscamos a Dios, le creemos y confiamos en Él, entonces el Señor va a abrir nuestro entendimiento para que podamos entender las cosas espirituales, para que aún podamos entender su palabra. Y dice que por medio de la fe entendemos que el universo fue constituido
por medio de la palabra, o sea, por medio de la ejecución de la voz de Dios, o cuando el Señor habló y ordenó que se crearan las cosas, se empezaron a crear las cosas físicas. Por eso dice que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que nosotros alcanzamos a percibir con nuestros sentidos sensoriales físicos es hecho por medio o la base de esa ejecución física es lo que no se ve. ¿Y por qué pongo este versículo como un fundamento para entender la imposición de manos? Es de que no es el hecho de imponer las manos, digamos, la parte importante, sino que debemos entender que la fe juega un papel sumamente importante cuando imponemos las manos. Entender la imposición de manos, entender esta doctrina y entenderla por medio de la fe y activar nuestra fe cuando nosotros imponemos las manos o cuando un ministro de Dios impone las manos para un fin determinado, ya sea para bendecir, ya sea para ordenar a alguna persona, para ordenarle en algún cargo, para consagrar algo. Entonces, la fe juega un papel muy importante porque si no se hace correctamente mediante la fe, el hecho de imponer las manos simplemente no va a suceder nada. Es importante que nosotros entendamos en el corazón los principios, el mecanismo espiritual de lo que opera detrás de la imposición de manos para que la imposición de manos pueda ser efectiva. Y en esta enseñanza, bueno, pues dentro de lo que se hacía en los rituales de aquellos tiempos bíblicos, dentro de la ley de Moisés, es que el sacerdote imponía las manos en la víctima o en el holocausto, en el animal, y espiritualmente había una transferencia de la culpabilidad de los pecados del sacerdote o de la persona que ofrendaba el sacrificio y tomaba, esos pecados eran, por decirlo de esa manera, transferidos al animal, y entonces al cargar el animal con la culpa de esos pecados, se hacía el sacrificio y sufría la muerte. Romanos 4:7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esa palabra cubiertos es lo que significa expiación. Expiación significa cubrir el pecado. Dice, cuyos pecados son cubiertos, aunque no habla ahí directamente la palabra expiación. Esa doctrina la vamos a ver en un futuro. Dentro de este año hay una doctrina dentro de las doctrinas de la cruz que se llama la expiación y que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y el propósito de la expiación es cubrir el pecado para que la ira de Dios se pueda apaciguar. Esa es otra doctrina, que es la propiciación, pero que está estrechamente relacionado con la expiación. El propósito de la expiación es cubrir el pecado para que se ejecute una propiciación, de tal manera que la ira de Dios se pueda apaciguar y pueda haber un perdón de Dios hacia nuestras vidas. Por eso en Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí nuevamente se expresa la esencia de la expiación, que es cubrir el pecado. Cuando una persona logra ganar un alma y dice que lo hace volver, o sea, Dios lo usa para traer una conversión en la vida del pecador, y que en esa conversión, dice, se haga volver del error de su camino. Esa es la esencia del pecado. El pecado no es solamente aquellos pecados específicos de robar, matar, mentir, adulterar, falso testimonio, la falta de perdón. Esos son pecados que tienen un nombre, pero en un sentido general, pecado es errar el camino, ir por un camino errado, ir por un camino totalmente equivocado de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El Señor quiere darnos vida, el Señor quiere darnos un reino. Y entonces cuando nosotros vamos en un camino diferente, pues lo único que va a suceder es que la muerte va a estar imperando en nuestras vidas,
Y el destino de la muerte no es el reino de Dios. El destino de la muerte es una condenación eterna, y esto es algo serio, algo que tenemos que poner atención. La expiación, el cubrir el pecado, la esencia es el amor. Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá de pecados. Cuando impera la muerte, se ejecuta también en el corazón la amargura, el odio, que eso va a traer en un sentido físico rencillas, pleitos, enemistades. Pero cuando una persona, en ella opera el amor de Dios, dice que va a cubrir todas las faltas, va a cubrir los pecados. Significa que va a tener una mayor capacidad de poder perdonar, porque el amor de Dios opera en el corazón y en la vida de esa persona que es guiado por el Espíritu. Amén.